Este es el Pero ahora link ya que estamos. pasaron. Ujú. ¿Cómo? Este es el link que pasaron, digo. Ah, sí, ya, ya, ya. Pero los otros seguramente enseguida también se van a unir. Bueno, voy a hacer la presentación de la pantalla y voy a empezar de nuevo, nuevamente, ¿sí? Visualizan, Sí, Sí, profe. profe. ¿sí? Sí, ¿Todo bien? profe. ¿Ok? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Vamos a ver. sí, profe. Ahí. Bueno, vamos a empezar. Muy buenas noches a todos. Eh, Hoy nos toca un poco desarrollar todas las legislaciones nacionales, todo lo referente en cuanto a la educación. Vamos a desarrollar la Constitución Nacional, la ley número 1264 del año 1998, la Ley General de Educación, todo solamente algunos articulados referentes a lo que atañe a la educación. Asimismo también, que es nuestra ley principal que vamos a desarrollar, que es la ley número 5136/2013 de la educación inclusiva. Asimismo, el decreto que reglamenta esa ley, que es la Ley de Educación Inclusiva, las resoluciones que reglamenta el régimen de sanciones, faltas por incumplimiento de las normativas de la educación inclusiva. En primer lugar, la Constitución Nacional, que es primeramente debemos destacar que es nuestra Carta Magna, nuestra ley suprema a nivel nacional, ¿verdad? Que fue promulgada en el año 1992. Cuando hablamos de sancionar, ¿a qué nos referimos? ¿Estamos hablando en forma de castigo o no? No, profe, entiendo yo de que es dar vigencia a la ley. Asimismo, sancionar significa aprobar. Y cuando hablamos de promulgar, ¿a qué nos referimos? Ahí cuando el Ejecutivo propiamente firma, promulga y es ley. Asimismo, cuando hablamos de una ley que es sancionada, promulgada, es aprobada y publicada en una gaceta oficial que es del gobierno, ¿verdad? Del Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que es la gaceta oficial? La gaceta oficial es un portal donde se publican todas las leyes sancionadas y promulgadas del país. Es decir, que nosotros como ciudadanos no debemos de desconocer supuestamente una vez que una ley haya sido sancionada y promulgada. Es decir, no podemos estar en desconocimiento. Antes de seguir con esto, quisiera también traer a colación los valores, los principios que son esenciales y consagrados en nuestra Constitución. Primeramente, la libertad. La libertad nos permite como persona tomar una decisión en forma libre y responsable. Luego tenemos la igualdad, que todos somos iguales ante la ley, ¿verdad? Tanto como en derechos y obligaciones. El respeto. El respeto constituye una base fundamental para la convivencia humana, ¿verdad?
La tolerancia. La tolerancia se basa en aceptar y respetar a las personas en sus pensamientos, en sus opiniones. La transparencia, que hoy en día tanto en el país se discute. La transparencia consiste en el trabajo honesto, idóneo de todas las personas que forman parte del Estado, ¿verdad? Es uno de los elementos fundamentales que hoy en día el país está atravesando, ¿verdad? Que es la lucha contra la corrupción. El servicio está a disposición de otro para hacer lo que exige u ordena. Es una prestación humana, ¿verdad? Que nos permite cubrir necesidades sociales. Participación. Nosotros, como ciudadanos, como, como personas de derechos fundamentales reconocidos por esta Constitución, debemos ser partícipes tanto en la vida sociales, política, económica, siempre garantizando el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en la Constitución. La solidaridad es la ayuda mutua, ¿verdad? Que se brindan unos a otros dentro de una sociedad, siempre buscando era el bien común, el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas, ¿verdad? Se basa en la práctica de ayuda y cooperación entre las personas. La responsabilidad. Un Estado adecuadamente organizado también requiere de ciudadanos críticos, reflexivos, que sean capaces de participar en la vida política, social y económica del país, ¿verdad? Siempre con responsabilidad. Pluralismo. Cuando hablamos de pluralismo, ¿verdad? Esto se basa en el respeto de todas las personas que forman parte del Estado, sin tener en cuenta la raza, la cultura, el sexo, la religión, siempre evitando todo tipo de discriminación. Nuestra Constitución Nacional, asimismo, establece, determina que la igualdad de todas las personas, y la no discriminación, la igualdad de los derechos que todas las personas poseen por ser paraguayo, ¿verdad? Siempre sin discriminación y sin ninguna distinción de ninguna índole, ¿verdad? En uno de los capítulos de la Constitución Nacional establece su título de la educación y de la cultura. Es lo que nos atañe ahora mismo. La Constitución establece los lineamientos generales de la educación, el derecho a la educación, los fines, la libertad de enseñanza, la responsabilidad que tiene el Estado con nosotros en cuanto a la educación y asimismo también los recursos económicos destinados para la educación. Nuestra Constitución se estableció la educación como uno de los derechos fundamentales y un servicio público eh, basado en una concepción integral de toda la persona humana que tiene como el fin el pleno desarrollo de la personalidad, ¿verdad? Y también el respeto por la vida, los derechos humanos,
la generación de los conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, también la comprensión crítica de la cultura nacional, el desarrollo de la capacidad crítica reflexiva, entre otros. Reconoce de manera amplia los derechos humanos, ya sea tantos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. ¿Cómo podemos definir en una sola palabra a la educación? Con una sola palabra, sí, me definen lo que es la educación y por qué. ¿Alguien? Iluminación, porque te abre nuevos conocimientos. Perfecto. Otro. Fabiola. Formación porque te da la posibilidad de poder prepararte para tu vida profesional, tu vida también formando los valores. Perfecto. Otro. Buenas tardes, Buenas profe. tardes. Sí. Desenvolvimiento, ¿Sí? porque es desenvolvimiento, teniendo en cuenta que es eh, una combinación de conocimientos, habilidades que luego son utilizados para la vida personal, civil, profesional. Creo que es de alguna forma también se puede Sí. decir como en una sola palabra, mencionás desenvolvimiento. Bueno, gracias. Otro. Sería también, profe, la facilitación del aprendizaje. Aprendizaje. Sí, ¿Sí? ¿Por qué aprendizaje? y de la obtención de los conocimientos y habilidades y para que conozca los valores. ¿Sí? Ceci. Proceso, profe, porque nos permite adquirir o facilitar un aprendizaje significativo a través de valores, habilidades. ¿Sí? Profe, creatividad, Creatividad. creatividad, porque constantemente nos estamos regenerando, recreando prácticamente para poder innovar todo esto y nos estamos rehaciendo constantemente. ¿Sí? Otro. Voy a escucharle un poco, a ver quién es. Mariela Rivas. Néstor Acosta.
Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, yo a la educación daría el concepto de transformación, porque la educación tiene el poder de transformar a las personas, también a las sociedades y al mundo en su conjunto. Con esa palabra, por esa palabra optaría. Perfecto. ¿Sí? Buenas noches, profe, ¿cómo estás? ¿A dónde apunta? Porque hay muchas acepciones con respecto a la educación. Un Sí, proceso de adquisición de conocimiento para un desarrollo cognitivo, para desarrollarse como profesional en el trabajo. Hay muchos tipos tienes muchas de acepciones. definiciones, muchas secciones, es muy amplio, ¿verdad? Sí, Pero yo quisiera escucharle a ustedes con una sola palabra definirme y por qué. desarrollo cognitivo, ¿Sí? porque abre la mente a la adquisición, al proceso de la adquisición de conocimiento. Perfecto. Jerónima Herrera, vamos a escucharles a algunos que están ahí en silencio. Desarrollo. Sí. Graciela. Graciela, te escucho. Bueno, Graciela, ¿estás ahí? No sé si levantaste la mano o dejaste colgado. Ah, ya. Perfecto. Buenas noches, profe. Buenas noches para Sí, todos. Te buenas saluda noches. Muriel Sanabria. Sí, Evolución. La educación también nos permite evolucionar como sociedad. sí, perfecto. ¿Otro más que quiera aportar? Sí, te escucho. Desarrollo, conocimiento, habilidad. Graciela, ya. Es que dejaste colgado ahí la manito, por eso lo que... María, Andrea, le quiero escuchar un poquito antes de avanzar, ¿sí? Yo tener la percepción también de ustedes. Quiero que llevemos una clase dinámica para no estar siempre, porque yo sé que es muy largo, 2 horas estamos aquí, entonces para hacer un poquito más dinámico el desarrollo de este módulo. María,
Sí, profe, no sé si te referías a mí porque tengo Sí, tres sí, nombres, María Jennifer, Andrea. así. Sí, para mí la educación también, como decía la compañera, es un cambio, ¿verdad? Un cambio para la sociedad porque todo el tiempo estamos en un constante cambio y la educación no debe quedarse en lo tradicional, ¿verdad? Entonces, para mí sería una buena definición, una buena palabra en lo personal. Ya, perfecto, muchísimas gracias. Uno último y continuamos con nuestro desarrollo. Yo quiero escucharle a ustedes. Buenas tardes, profe y compañeros, ¿Sí? espero estén todo muy bien. Así como decían las compañeras, ¿verdad? Evolución, progreso, a la educación también se le puede definir algo similar, como es el avance, ¿verdad? Ya que yo considero que es uno de los factores más importantes que influyen en el progreso de las personas y en la sociedad en general. Perfecto. Nilsa, Buenas noches, profe. buenas noches. Yo creo que sinónimo de educación es, o la palabra una palabra que la identifique sería instruir. ¿Por qué? Sí, Porque es resultado de una serie de saberes, de estrategias que nos presentan. Héctor, Buenas noches, profe. En cuanto al buenas noches. concepto de educación, yo entiendo, ¿verdad? O lo que yo llevaría a cabo sería el poder facilitarle a mis alumnos los aprendizajes, los conocimientos, las habilidades, las creencias, por ejemplo, de todo lo que nosotros previamente estudiamos para luego inculcarles a ellos, darles, ¿verdad? Como una base para que puedan también ellos esa base moldear y poder también demostrar de que el aprendizaje que ellos adquieren es en cierta forma significativo. Eso sería, profe, mi aporte. Muchísimas gracias a todos por su aporte. Eh, Educación, enseñanza, desarrollo, sí. La educación, sí, te escucho. Buenas, profe. ¿Me escucha Sí, bien? bueno. Sí, te escucho. Educación también para mí sería construir, porque también se construye y se fortalece una sociedad por medio de la educación. La sociedad también va creciendo y va avanzando por medio de la educación también. Así mismo. Bueno, nuestra constitución, muchas gracias. Nuestra constitución habla de algunos articulados a partir del 73, 74, 75 y siguientes sobre la educación. En primer lugar, que toda persona tiene derecho a una educación integral y permanente como un sistema y proceso que se realiza siempre dentro del contexto de la cultura de la comunidad. Es decir, se compromete al sistema educativo a la erradicación del analfabetismo y la capacitación al trabajo. Asimismo, garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación sin ninguna discriminación. La libertad de enseñar, el derecho a la educación religiosa, al pluralismo, igualmente incorpora el derecho de realizar el proceso escolar en nuestra lengua, ¿verdad? En nuestra lengua materna del educando. Asimismo, también la Constitución establece que los pueblos indígenas deben contar con un régimen especial de educación según su lengua materna, ¿verdad? Sabemos bien que nuestro país es un país bilingüe. ¿Por qué es bilingüe? Porque están establecidas
dos idiomas oficiales que son de nuestro país, que es el guaraní y el castellano. Toda persona tiene derecho a la educación integral, aunque un promedio del paraguayo era solo lleguen a cursar el octavo, el noveno grado, ¿verdad? Siendo uno de los principales deserciones, ¿verdad? De la necesidad de los jóvenes que hoy en día, ¿verdad? Que tienen que salir a trabajar para ayudar a su familia, ya que son también en algunas familias son ellos el sostén de sus hogares. Hay muchos, o sea que muchas principales, o sea que muchos principales motivos por el cual el niño, la niña, el adolescente no accede a la educación hoy en día. Y como bien sabemos que la formación es fundamental para el desarrollo de las personas, ¿verdad? Que es un motor para nosotros para salir adelante, ¿verdad? Y también salir de la economía, ¿verdad? Porque una persona que no tiene educación, ¿cómo llega a acceder a un trabajo estable, a concursar por un cargo? ¿Cómo puede una persona, si es que no tiene educación? Pero una de las dificultades también que tenemos es siempre los recursos económicos, a pesar de que la Constitución Nacional establece que la educación es gratuita, ¿verdad? La educación establece que es responsabilidad del Estado en primer lugar, ¿verdad? Y también recae en particular en la familia y en el municipio. Para ustedes, para nosotros, la Constitución dice que es responsabilidad del Estado, ¿verdad? Pero recae principalmente en la familia, porque en la familia, de ahí es el derecho natural que tenemos, ¿verdad? Que es la familia que nos debe de educar. De ahí viene la educación. Luego están las instituciones educativas, es decir, están a manos de los docentes, educadores, la educación de ese chico. Entonces, el Estado, ¿qué viene a hacer acá? Entonces, es que el Estado es lo que debe de responsabilizarse. ¿A qué, por ejemplo? A poner personas profesionales, capacitadas, disponer de los recursos, que las escuelas estén en condiciones, tener aulas limpias, todo eso pasa por un montón de cosas, ¿verdad? Está claro que la responsabilidad, que es responsabilidad también de la sociedad, ¿verdad? En primer lugar está la familia, el Estado está en último lugar, porque la responsabilidad del Estado pues ya viene ya a ser subsidiaria, ¿verdad? Al servicio de la familia y de la sociedad. También establece que nuestra Constitución que la educación escolar básica es obligatoria, siendo en las escuelas públicas que es de carácter gratuito. Cuando hablamos de carácter gratuito, perdón, en la educación escolar básica. En el país, todos esos chicos acceden a una educación gratuita hoy en día. ¿Qué les parece? ¿Todos accedemos a esa educación? ¿Todos los chicos acceden?
En Buenas noches, teoría, profe. Sí. sí. No todos los Mire, profes acceden a la educación, en No muchos teoría. Y en acceden. teoría todos los niños deberían Pero no ir es a la así. escuela. Escuché, ¿quién habló buenas noches, antes? Sí, ahí, profe. te Edgar te escucho, saluda. te Buenas escucho. noches también, compañero. Me parece una pregunta ahora muy interesante porque es una letra muerta ese tema de educación gratuita. ¿Por qué razón? Aunque haya escuelas públicas, eh, uno va que tiene que comprar, sí o sí tiene que comprar cuadernos, qué sé yo, aunque mande kit escolar, qué sé yo, que cuando sí o sí los padres gastan para el tema, si analizamos el tema de educación escolar básica, ¿verdad? Y después pasamos a nivel medio, la educación no es gratuita, es muy cara en Paraguay. Tenemos nosotros los recursos humanos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? No sé, hay un quiebre o tenemos que unir fuerza o unir las teorías con más práctica, con el pragmatismo, ¿verdad? Con la práctica y eso, para mí, Paraguay tiene una educación muy cara y usa el nombre de la gratuidad para otras cosas, para despilfarro, corrupción, ¿no? Y otras cosas. Yo veo así. Aunque ahora te comento una cosa, ¿verdad? Otro Sí, tema administrativo. A nosotros ahora, yo estoy en una gestión de una escuela privada subvencionada, nos exigen tener 40 minutos, 40 minutos, 40 minutos. Yo estoy en una escuela periurbana y es sí. imposible tener 40 minutos con los mitad y estómago vacío ahí. Y con los profes que esto no estamos haciendo maravillas para aguantar. Y esa ley es un decreto del año 1943, año 1943, con Ramón Indalecio, para eso estaba esa reforma educativa mitad y número. Ni la innovación educativa de Stroessner no pasó y ahora que estamos en la reforma no fue imposible que 30, 40 alumnos te atiendan con el estómago vacío, profe. Yo creo que la educación gratuita se debería formar, no sé, como un acuerdo nacional o cómo tenía que ser, debe ser, profe. Muchas Eh, gracias. falta, muchas gracias por tu aporte. Eh, faltaría planificar sobre los programas de la merienda escolar, ¿verdad? En todo caso, ¿verdad? Yo no sé si ustedes tienen organizaciones, asociaciones, por ejemplo, la ACE, que también ayuda mucho a las instituciones, ¿verdad? En cuanto a conseguir los recursos necesarios, ¿verdad? Para esos chicos, ¿verdad? Como usted ya lo dijo, es imposible dar el desarrollo de la clase con 40 minutos con chicos que ni siquiera se van a, se van sin desayunar y luego de repente se va otra vez a su casa, apenas come, almuerza, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. La Constitución también reconoce el derecho que tiene toda persona en su educación integral dentro de los fines de la educación. Como ya lo dije hace rato, el desarrollo se encuentra, el desarrollo pleno de la personalidad humana, también asimismo la promoción de la libertad, la solidaridad, la paz, la cooperación, el respeto a los derechos humanos y a los principios. La educación tiene como fines la afirmación del compromiso con la patria, la identidad cultural y la formación intelectual, moral, cívica, siempre evitando que los contenidos educativos sean de carácter discriminatorio. Siempre del módulo anterior ya estuvimos hablando mucho de lo que es la parte de discriminación, ¿verdad? Que hoy en día, actualmente en nuestro país, seguimos atravesando eso, ¿verdad? Muchos factores, ¿verdad?
Asimismo, se reconoce la igualdad en dignidad y derechos de todas las personas, de todos sus habitantes, de todos los ciudadanos que vivimos en el Paraguay. Y lo que el Estado va a hacer en estos casos es que va a remover todos los obstáculos, que va a impedir los factores que mantengan o las propicien estas discriminaciones. Se encuentra establecida, determinada la igualdad de los derechos entre mujeres y hombres. El Estado está obligado a promover todas las condiciones y crear los mecanismos para que la igualdad sea real y efectiva. Corresponde a la familia, a la sociedad y al Estado la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, el ejercicio pleno de sus derechos. Debemos de proteger el abandono, contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso y también el tráfico, la explotación también, ¿verdad? En muchas instituciones educativas hay violencia, abusos entre los chicos, ¿verdad? Y nosotros como docentes, ustedes que son docentes, educadores, tienen la obligación de denunciar esos abusos, esas violencias que está en situación ese chico, ¿verdad? Ese niño, esa niña, ese adolescente. Vamos a ir dando un poquito más adelante sobre eso, sobre el procedimiento. Cualquier persona puede exigir ante una autoridad competente las garantías y sanciones a todas las personas que están incumpliendo todo lo establecido en la Constitución, en la Ley de Educación Inclusiva, en los decretos, en las resoluciones que son aprobadas. Igualmente, la Constitución habla sobre del presupuesto, ¿verdad? Los recursos que son destinados a la educación, ¿verdad? La Constitución establece que será del 20% del total asignado para la administración central. Cuando hablamos de administración central, ¿a qué nos estamos refiriendo? Los recursos serán destinados a la educación, ¿verdad? Que no van a ser inferiores al 20% del total asignado de la administración central, dice. Cuando hablamos de administración central, la administración central de la educación, o sea que yo tengo acá, o sea que soy directora de una institución educativa, de una escuela, entonces, a mí, ¿cuánto por ciento a mí me va a corresponder si es que no serán inferiores al 20% del total asignado a la administración central? A mí me va a llegar ese recurso que yo estoy solicitando, que es para la educación de los chicos. Hablemos de las zonas rurales. ¿Cómo?
¿Alguien me preguntó ahí? Esos son los contenidos que estamos dando, Rodrigo. Bueno, estábamos en el presupuesto. En las zonas rurales, ¿será que llegan un recurso destinado que es para la educación de los chicos? Alguien que está en la zona rural, por ejemplo. Sí, profe, llega recurso, pero Pero, por cantidad de alumnos. pero no del 100%, ¿verdad? No, no del 100%, pero llega un poco. Un Profe, poquito, ¿verdad? Pero hace falta, ¿verdad? Siempre más. profe, Sí, muchísimo falta. Sí, los recursos llegan de acuerdo a la cantidad de alumnos que tiene la institución. Cada cierta cantidad, por ejemplo, de 0 a 50 viene cierto monto. De 50 a 150 otro monto y de más viene más monto. Y por ejemplo, si uno tiene una escuela que es de inducción agropecuaria, IPA se le llama, entonces se le viene más, de acuerdo al alumno se le da más beneficio, ¿verdad? Eso tema se le da también gratuidad y aportes del del Estado. ministerio, del Estado. Y son esas subvenciones, o sea que son esas los que traen. Ahora mismo, ¿qué estamos teniendo? Que las zonas rurales están perdiendo alumnos y ya se centralizan así en escuelas de áreas y las escuelas de áreas sabemos que tienen más recursos. ¿Qué pasa? Una profesora está teniendo a 10, 20 alumnos, plurigrado llamamos a eso, y eso está pasando, hablo del contexto acá de Concepción, y se están generando esos centros. ¿Qué hacemos ante esto? Una pregunta que me estoy haciendo y al escucharte que cómo nosotros veríamos, plantearíamos esa situación que está viniendo por el tema de que el campo, se está dejando el campo paulatinamente. Sí, gracias. Entonces los recursos satisfacen plenamente todas las necesidades en las instituciones educativas. Un poco, ¿verdad? Como usted ya lo dijo, profesor, que viene de acuerdo a la cantidad de alumnos, ¿verdad? Pero satisface todas las necesidades de los chicos. En cierta medida, sí, ¿verdad? Se cumplen todas las normativas de la Constitución en el marco de de la educación. ¿Se cumplen o no se cumplen? Estuvimos hablando y tocando varios articulados, ¿verdad? De lo establecido en la Constitución. Entonces yo les pregunto, ¿se cumplen estas normativas establecidos en la Constitución en el marco de la educación? ¿Se ajusta o no se ajusta? Personalmente, digo que no se ajusta porque los colegios, las escuelas siguen con ciertos vulneración, contándote en una escuela X, desde ayer se está teniendo la merienda, por decirte. Y eso no se cumple al 100%. Ya pasaron los días de clases y muchas veces se cumplen 3, 4 meses. Y en, en uno de esos se corta y entonces, o sea, no se cumple con el periodo de escolarización en el año, con las necesidades que se debe estar cubriendo con los chicos. Gracias, profe, por tu aporte. Pero ¿Alguien más? Sí. según todo lo que acababas de leer y explicar, suena muy fantasioso y muy hermoso todo lo que está escrito. Me encantaría
como docente que se cumple sí en un % minúsculo para poder cubrir todo lo que también se gasta en otro lado, pero se cubre muy poco, muy, pero muy poco. Dar un kit a un alumno en un cierto grado con un libro que tiene apenas 3 o 4 ejercicios, tiene máximo 20 o 30 hojas, un cuaderno, que para mí es triste ver un cuaderno que realmente, si es educar, para mí es triste que te den esa clase de cuaderno. O sea, todo lo que dan es para cubrir todos aquellos dineros que se comen entre todo el mundo. Yo pienso así personalmente. Se debería sí de invertir en la educación porque la evolución de un país es la educación, pero no, al Estado no le conviene la educación, entonces no van a invertir. Y se ve desde hace años y se sigue viendo, y yo creo lastimosamente, me encantaría que cambie, pero para futuro no veo mucho cambio. Gracias, profe, por tu aporte. Así mismo es como estabas diciendo, era que de repente queremos pensar que al Estado le conviene que hoy en día seamos ignorantes, ¿verdad? Mucho menos acceder a una educación gratuita, por lo menos donde sepamos, los chicos sepan a leer, a escribir y a sumar, ¿verdad? Que es lo más importante, ¿verdad? Pero respeto tu opinión también, profe, estoy contigo también, de acuerdo totalmente que al país no le conviene que hoy en día hayan niños, niñas, adolescentes al acceso principalmente a una buena educación, a una buena, la calidad de educación, una buena calidad de educación, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con, también vamos a tocar en la Ley General de Educación. Yo creo que muchos conocen la Ley General de Educación del año 1264, la ley número 1264 del año 1998. Esta ley establece los principios, fines generales que deben ser inspiradas, orientadas hacia la educación. Regula la gestión, la organización, la estructura del sistema educativo, la educación del régimen general y especial, el sistema escolar y sus modalidades. Determina las normas básicas de participación y responsabilidades de todos los miembros de las comunidades educativas, de los establecimientos educativos, la forma de financiación del sector público hacia la educación y demás funciones del sistema. Prevé autoridades también educativas mediante programas de compensación. Van a atender también de manera preferentemente a los grupos y regiones que siempre enfrentan condiciones económicas, demográficas y sociales. La política educativa va a buscar la equidad, la calidad, la eficacia y la eficiencia del sistema, evaluando los rendimientos y la innovación, incentivando por sobre todo la innovación. El sistema educativo nacional es responsabilidad del Estado. Esto lo establece en la Constitución Nacional y también establece la Ley General de Educación. Establece que todo habitante
de la República, nosotros, todos los paraguayos que tenemos derecho a una educación integral, ¿verdad? Eso es lo que establece la Constitución Nacional, que ya lo habíamos dicho recientemente. La ley, en cuanto a la Ley General de Educación, establece que el sistema educativo está formulado para beneficiar a todos los habitantes del Paraguay, ¿verdad? Es decir, de la República, ¿verdad? Nosotros, el Estado tiene esa obligación con nosotros. Igualmente, habla también de los, que no tenemos que olvidarnos también de los pueblos indígenas, ¿verdad? Que también ellos gozan de algunos derechos que les son reconocidos también por la Constitución Nacional y la Ley General de Educación, ¿verdad? El Estado va a garantizará el derecho de aprender y la igualdad de oportunidades. ¿Para qué esa igualdad? Para acceder a esos conocimientos en igualdad de condiciones. A esos conocimientos, beneficios de la cultura, la ciencia, la tecnología, siempre sin discriminación alguna. Va a garantizar la integridad ética, la idoneidad, el derecho a la educación religiosa, al pluralismo. Estos todos están establecidos también igualmente en la Constitución. El Estado va a tener la responsabilidad de asegurar a toda la población del país para el acceso, para la educación y siempre crear, ¿verdad?, las condiciones adecuadas y de una real igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, para todos los chicos, niños, niñas, mujeres, hombres, adultos. En cuanto a la educación para personas con limitaciones o capacitaciones excepcionales, voy a ir pasando a qué. La Ley General de Educación establece exclusivamente en 3 o 4 articulados, ¿verdad? Establece sobre la educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales, ¿verdad? Establece, dice que el Estado, que a través del sistema educativo va a garantizar a las personas con características educativas individuales, a las personas con necesidades educativas especiales. Cuando hablamos de personas con necesidades educativas especiales, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Solamente a los que son más para abajo o más para arriba con conocimientos? ¿Aquellas personas que no tienen conocimientos o que tienen dificultades de aprendizaje? También a personas que son superdotados, ¿verdad? Esas también son personas con necesidades educativas especiales, ¿verdad? Los superdotados, las Así personas es, que tienen profe. dificultades de aprendizaje, ¿sí? Así mismo es. Aquellas personas que tienen, los chicos con trastornos de conducta, trastornos del lenguaje y otras cosas más, ¿verdad? A través del sistema educativo se va a garantizar
la formación básica de personas con características educativas individuales, personas con necesidades educativas especiales. ¿Estamos ahí? Busca asegurar que todas las personas, independientemente de sus características individuales o necesidades especiales, tengan acceso a una educación integral y de calidad. Nuestro gobierno, en nuestro estado, el Estado, tiene la responsabilidad de garantizar la formación básica, brindando los recursos necesarios y apoyo necesario para el desarrollo educativo, ¿verdad? La medida que sea posible, la educación de esa persona se va a realizar en forma integrada dentro de las instituciones educativas comunes. Esta modalidad educativa se va a orientar al desarrollo del individuo en base a su potencial para la adquisición de habilidades. Se va a incorporar activamente ante la sociedad, ¿verdad? En la medida que sea posible, se realizará en forma integrada dentro de todas las instituciones educativas. Es decir, que todos los ciudadanos tienen derecho, esas personas con deficiencias, con discapacidades especiales, tienen el derecho, el Estado garantiza el acceso a esa educación. Estos, Profe, sí, y esa parte lo que suena de repente medio triste porque ellos garantizan a todos de forma igualitaria la educación, pero no a los docentes el respaldo total y pleno para ejercer su profesión o ejercer su, su formación, por ejemplo. Porque yo no digo que no te dan cursos gratuitos al igual que este, pero ¿qué pasa? Uno como docente se tiene que rebuscar. Yo personalmente me rebusco en todos los lugares que puedo por cursos gratuitos y millones también que ya pagué, porque para mí es como una inversión personal, ¿verdad? Pero no es, o sea, para mí es triste, digo, porque no es tan así como suena en todos los documentos. Yo, por ejemplo, ahora te escucho, profe, atentamente y sí, suena hermoso lo que estás diciendo. Ojalá, ojalá sea así al 100%. Yo estoy haciendo paralelamente un curso para integrar el banco de datos y estoy dando prácticamente lo mismo, ¿verdad? sí. Entonces, en todo momento escuchas cosas de que suenan fantasiosas, suenan como reales, pero no es así. Porque yo creo que muchos de los que estamos acá en este mismo curso batallamos, pero millones para poder nosotros especializarnos en algo y nosotros ejercer en las instituciones educativas. Y ellos, mientras tanto, nos tiran todas las obligaciones. Yo pienso así, profe. Capaz no soy dueña de la verdad, capaz no sea ni tanto así, pero yo pienso así. Muchas gracias, profe, por tu aporte, muy interesante. Ahí estamos con María. Sí, Yo soy María Teresa, buenas noches, profesora. Estoy escuchando atentamente lo que dice sí, y mirando la Ley General de Educación, es del 98. sí, 98, 2008, 2018. Tiene 26 años. Y teniendo en cuenta todos los cambios de paradigmas que hubo o que hay dentro de la educación inclusiva, tanto en vamos a hablar solamente de Latinoamérica, sus terminologías están desfasadas porque capacidades excepcionales, dice, ¿verdad?
Después también encontré otras cuestiones, ¿verdad? Que están desfasados. Debería de actualizar, aunque sea, o sea, que alguien, ¿verdad? Por ahí, que actualizar un poco esta ley, aunque sea con terminología, porque como siempre yo le digo, es re florido, muy lindo todo, pero no se cumple. Y si se cumple, en un mínimo porcentaje se cumple. Muchas gracias, profe. Se debía hacer las modificaciones pertinentes de esta ley, ¿verdad? En cuanto a los términos utilizados. Lilian. Sí, profe, coincido plenamente con las compañeras que antes se dieron la palabra con relación a justamente que están desfasadas las, las normativas y eh, todas las actuaciones que deben hacerse. Y como sabemos, la educación es dinámica. Y por otro lado, coincido también con la compañera que anteriormente estaba mencionando que es muy lindo todo, pero sin embargo en la ejecución es distinta y se nota realmente que no hay una planificación para la priorización eh, en cuanto a la educación gratuita como, eh, por lo menos mínimamente para cumplirlos, en cuanto que digo esto teniendo en cuenta que hay instituciones que no son de educación, de educación, tanto de educación superior o bueno, educación en sí, que no cuentan con los beneficios que otras instituciones que no sé si tienen eh, el mismo, la misma función, que tienen priorizaciones como bonificaciones o un doble aguinaldo, no sé, X. Sin embargo, la educación está muy fuera de lo que es una lista de prioridades en realidad. Es un mero cumplimiento. Así es lo que se ve en cuanto em, a los presupuestos que se dan para la educación en sí, en todos los ámbitos, vamos a decir, escolar, media o universidades. Sin embargo, vemos instituciones que tienen ciertos beneficios con un monto incalculable, vamos a decir, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que debemos fortalecer? Y como dijo la compañera, los docentes, muchos docentes, gracias a Dios, todavía tienen esa vocación que implica que se va no solo por el salario o por sacarle adelante a su familia, sino que con la esperanza de un beneficio para la sociedad y de sacar personas de bien con, con conocimientos o con capacidades y habilidades em, que puedan solventarse en algún momento, ¿verdad? Y como dice la compañía, muchísimos son los que todavía están metiendo la mano en el bolsillo propio para beneficio de la institución o de los niños. Y muchas veces no lo hacemos por una cuestión de, no lo hacemos, o sea, hacemos específicamente por esos niños que se van, porque los que tienen vocación se encariñan con esas personas, con los chicos, ¿verdad? Y aparte de eso, la educación es dinámica, tiene que evolucionar. Se habla mucho, si bien se habla mucho de las investigaciones y todas esas cosas, pero todavía no se le da la importancia necesaria y no se ve, o sea, pareciera que nos cerramos o las altas autoridades que tienen que tomar las decisiones hacen o sea, cierran los ojos a tal necesidad, porque el trabajo de los docentes, en, creo yo que en nuestro país es muy sacrificado. Hay mucho, hay mucho por hacer todavía, hay mucho por priorizar todavía, pero que es un proceso y yo creo que, o sea,
para mí es maravilloso esta cantidad de participantes en este curso, por ejemplo. Desde el primer momento, la primera clase mencioné que me parece sumamente interesante las experiencias de cada uno también, de manera a conocer un poquito más allá de lo que nosotros estamos haciendo y impulsarnos un poquito más, creo yo. A conocer la realidad de cada institución, ¿verdad? De cada docente que están pasando, ¿verdad? Profe, nosotros somos formadores y nosotros cobramos menos que aquellos que están allá como diputados, presidentes, senadores, que fueron formados gracias a gente como nosotros. Y si es así, ¿por qué nosotros no tenemos un salario paralelo a la de ellos, verdad? Y, y esa es una de las O la tantas verdad es que deberíamos preguntas. ganar más luego. Si formamos esa clase de personas, somos casi dioses, o sea que yo creo que deberíamos de ganar mucho más. Y eso sería lindo, ¿verdad? Que sería del revés, ¿verdad? Que la que son formadoras de la educación, ¿verdad? Que ganen más, ¿verdad? Que aquellas personas que están sentadas allá, ¿verdad? Creando leyes, ¿verdad? Sí, justamente a eso, profe, lo que me refiero es que no hay una priorización, o sea, no hay una planificación que priorice eh, esas acciones o esas medidas que deben ser tomadas, esas decisiones que deben ser tomadas. A veces yo, por decir nomás, y a más de uno le habrá pasado que se va para dar clases, se va a su institución, a veces en su motito, a veces o en un vehículo relativamente, lo que puede, vamos a decir, lo que para los docentes la moto o el auto no es todavía un lujo, es una necesidad. Y llegamos y al lado se estaciona. Pasa esto por decir, a mí particularmente, o sea, en el ámbito de la universidad, y llega tu estudiante en su BM, en su Mercedes, en su tal cosa, porque bueno, se entiende que es el hijito de que, pero mm, de alguna manera también desacredita la capacidad del docente cuando no se posiciona también de una forma personal y profesional. Eh, entonces allí es donde también, o sea, se nota mucho la diferencia de que no hay una priorización para los beneficios y la igualdad en cuanto a la remuneración que están dando los formadores para a quienes le está formando. Gracias, profe, por tu acotación, muy interesante. Yo creo que muchos de los que están aquí están plenamente coinciden con tus palabras, ¿verdad? Asimismo, nuestra educación establece que los docentes, lo que se estaba ya refiriendo la profe, ¿verdad? Que también se debe contar con profesionales, ¿verdad? Profesionales especializadas en esa área, que es la parte de, de la educación inclusiva, ¿verdad? No cualquier docente puede estar con un chico con alguna deficiencia, ¿verdad? El docente inclusivo debe contar con una herramienta que va a construir para cumplir con esa función que va a garantizar la participación y ese aprendizaje de ese estudiante, ¿verdad? Con necesidades educativas especiales, ¿verdad? O sea que el docente debe cumplir con cabalidad su función, ¿verdad? Tiene una función esencial en este proceso, el docente que está frente a ese chico, ¿verdad? En todo momento, es decir, debe de ejecutar
para optimizar de esas estrategias de enseñanza, los aprendizajes. Debe de favorecer a ese niño, a esa niña, adolescente con necesidades educativas especiales, ¿verdad? Y principalmente al grupo, ¿verdad? Si es que está en grupo, ¿verdad? El rol del docente, pues hoy en día es muy importante, ¿verdad? Se debe considerar varios aspectos que debe ser justo, el docente debe ser empático, debe ser amable, debe ser creativo, dinámico con los chicos, ¿verdad? Debe de motivarlo, debe estar atento a ellos, ser afectivo con ellos, ante la realidad de cada estudiante. Uno debe estar siempre atento y prestarle la ayuda necesaria, ¿verdad? ¿Sí? María, te escucho. Anteriormente existía una escuela especializada se llamaba luego Escuela de Formación Especial, ¿verdad? Que era para lo que anteriormente se le decía para los chicos especiales. Pero ahora pensamos en la inclusión. Entonces, ya no hay esa necesidad de una maestra integradora o de una maestra especial, como le llamaban antes. Por eso es que los colegas en este tiempo van a tener que capacitarse únicamente. Escuché a alguien decía, estoy estudiando para poder estar en base de datos, ¿verdad? Para un concurso alguna vez si le alcanza. Entonces, cuanto más puntajes se tenga, va a ser eso. Y como ya no hay esa escuela de educación especial como antes se llamaba, entonces necesariamente nos tenemos que capacitar. Yo estoy a nivel universitario y voy siguiendo así porque no hay una institución que me capacite a ser un docente inclusivo universitario. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es buscar únicamente la forma de tener algún conocimiento más para tratarle a nuestros estudiantes con discapacidad. Así mismo, profe. Es importante ser sensible, ¿verdad? Ante la realidad de cada estudiante para estar atento y prestar el apoyo necesario, así como tener altas expectativas hacia ello, ¿verdad? Y confiar en ello también, en su capacidad de aprender, en su aprendizaje, mejor dicho, ¿verdad? Su capacidad de aprendizaje. También igualmente los docentes, los profesionales preparados, como ya lo dijo profe, que no hay una escuela para ir a estudiar y ser docente inclusivo, ¿verdad? Entonces el docente debe buscar la forma, las herramientas, las mejores herramientas para poder diseñar, implementar las estrategias pedagógicas, la estrategia de enseñanza adecuadas con una visión inclusiva. Profe, la verdad que Sí. nosotros somos docentes por amor al prójimo, no es luego ni por amor solo a la vocación, por amor al prójimo. Nos encanta enseñar, pero le vemos al otro como algo que nos necesita o como alguien que nos necesita y somos sensibles, empáticos como seres humanos, por amor al prójimo. Entonces, ya que si nos van a dar una ley de inclusión con tantos ítems a cumplir, que nos den especialización gratis sobre inclusión. Porque acá como docente, yo tengo didáctica universitaria, estoy siguiendo maestría en investigación científica y quien palma soy yo. Entonces, estudio también inclusión, pero hago cursos de inclusión, pero también pagando yo porque yo me quiero tipo nutrir, informar para poder impartir.
pero si ellos no van a dar como una obligación, que nos den una especialización gratis a todos. Yo pienso así, porque es fácil, puede decir, no pueden negarle el acceso a niños con necesidades especiales. Cierto, entonces dame herramientas, dame cursos, dame especialización y yo cumplo sin problema, pero dame. Yo pienso así, profe. Sí, sí, está bien, súper. Muy interesante, profe. Sí, Lilian. Sí, me gustaría justamente intervenir nuevamente porque me Sí, parece muy pertinente lo que menciona la compañera con eso de dar las herramientas. Ahora, em, como mencionaron anteriormente, existía una escuela, o sea, que clases o cursos especiales para chicos que en aquel entonces llamaban chicos especiales. Y hoy en día se quiere este, integrar. Entonces, el docente se ve obligado en cierta forma en la medida de su vocación y en la medida de em, de su solidaridad, vamos a decir, para con los chicos, entonces se ve obligado a capacitarse y estar actualizado en cuanto a lo que queremos llamar inclusión, pero sin embargo es una integración, porque ¿qué pasa con esos docentes, profe, que ya están tipo a 2, 3 años de su jubilación? Y tratar de insertarle la inclusión dentro dentro de su plan de clases es mucho más difícil porque ya, tipo, está esperando nomás ya su jubilación, 2, 3 años más, está en el resiste, y le vienen los chicos con algunas capacidades especiales, ¿verdad? Con unas capacidades que sí, tiene que afrontar a eso. Entonces, allí yo creo es una forma de retroceder nuevamente con el chico cuando mi opinión particular, creo que en en esos cursos especiales o escuelas especiales que anteriormente se trataban específicamente cada una de las capacidades de los chicos, es mucho más fortalecedor y prepararle para la inclusión, ¿dónde? Para insertarse dentro de la sociedad. Yo creo que no sé si es pertinente tratar de insertarle a muy temprana edad, ya entre los chicos, como entre comillas decimos normales, ¿verdad? Porque al tratarse, creo yo, que al tratarse a los chicos específicos, a un autista, a uno que tiene, ¿cómo se llama? Eh, con trastornos del aprendizaje, que entiende más rápido o que le cuesta más o que tiene ciertas dificultades, si es tratado con especialistas, porque sí hay especialistas también. eh, Acá justamente en Oviedo, en Coronel Oviedo, estaba una docente que era de Troche, y tenía su instituto, o sea que no era un instituto, pero en donde empezó con enseñanzas particulares para refuerzo de los chicos. Y ella estaba haciendo, creo que era una maestría de algo de psicopedagogía, algo. sí, Y empezó a insertar, o sea, que dentro de los servicios era algo de maduración temprana, algo de todo lo que implicaba. Y ahora ella es especialista justamente para los casos de aprendizaje, autismo, todo lo que es, eh, todo lo que eso implica. Pero se preparó muchísimo y es más, tuvo que, tuvo que salir de la escuela en donde ella estaba para poder hacer su rol y poder ofrecer los servicios que realmente los chicos necesitan conforme a sus capacidades.
en todos los aspectos. Y eso, por ejemplo, y sé, porque estuve también por allí en sus clases, sé que tuvo muy buenos resultados, tiene muy buena referencia, hay muy buenas referencias de la evolución que tuvieron sus chicos, o sea que los hijos, los chicos, ¿verdad? Por parte de sus padres hay una muy buena referencia de que yendo a ese lugar, fue mucho más productivo que llevarle y meterle a un aula común, vamos a decirle. Y desarrollaron, o sea, se desarrollaron más capacidades incluso de lo que podría haber hecho una docente que está todavía en proceso de insertar el chip de la inclusión dentro de sus 30 niños que tiene, por ejemplo. Y a eso nomás voy también, o sea, que de hecho que hay, hay hay formaciones que se pueden hacer, pero implica, como dijo la compañera, todo de parte uno que tiene que ir haciendo, entre tanto que está con los 30 otros niños. Profe, Tratar de sobrellevar y paliar, ¿verdad? Ese dos alumnos que tiene con distintas capacidades, por decirlo así. profe, Sí, disculpa, pero le quiero sí, contestar a Lilian. Justamente sí. estoy hace un año yo estoy haciendo investigación científica, como ya dije. Hace un año yo estoy haciendo y estoy reformulando cada tanto mi investigación, que justamente es estrategias de enseñanza para niños con TEA. Bueno, pasa que está, lo que ella quería decir era estimulación temprana, creo. Hay una terapia que se llama terapia ABA para niños con TEA. Y esa terapia ABA justamente dice, sobre todos los documentos que ya leí, dice de que eso de llevar a un niño a un instituto, a un lugar, tipo, entiendo lo que ella dice, que todavía no estábamos preparados para una Sí. inclusión. Entonces, dice esa terapia que justamente eso de aislarle prácticamente en ese momento de enseñar y toda esa parte de las habilidades al niño con TEA es una forma de retroceso y es una forma errada. ¿Por qué? Porque yo docente le traigo acá o está acá conmigo, yo le enseño, es excelente, estoy capacitada, le enseño acá, pero ¿qué pasa? El papá no está integrado en la parte de la enseñanza del docente y no sabe cómo enseñarle en su casa. El niño al salir del instituto no sabe cómo interactuar con la gente de la sociedad. O sea que él acá sabe cómo moverse, pero fuera de acá ya no. Por eso es que justamente se metió el tema de la inclusión, para que el niño desde una temprana edad tenga una estimulación temprana para poder desenvolverse dentro de los niños neurotípicos, ¿verdad? Porque los niños con discapacidad pues son atípicos, lo que famosamente decimos que no son como todos los niños, no son comunes, ¿verdad? Sí. Entonces es por eso que supuestamente los institutos en el cual se le enseñaba aparte a los niños con necesidades especiales, se, se, se trata de eliminar justamente por eso, porque lo que se busca es de que ellos se desenvuelvan en la parte cotidiana. Si me preguntas mi parecer, a mí excelente lo que dijo la compañera, comparto plenamente con ella, porque lastimosamente estos niños sufren mucho en una sala común y corriente, pero supuestamente buscando eso es que ellos metieron la inclusión. Gracias, profe Fabiola. Muy interesante tu acotación. Jacqueline. Sí, buenas noches, profesora. Voy a hacer un poco referencia a lo que mencionaron recién las dos compañeras y en lo que estuve escuchando en el transcurso del día de hoy. La primera cosa que debemos de comprender como docentes es que ellos no son chicos especiales porque ellos no tienen una capacidad o una habilidad especial. Ellos son niños con discapacidad.
Ese es el primer punto que hay que tener en cuenta. El segundo punto, y es algo muy personal, es que el docente es una persona que constantemente se debe de reinventar, constantemente debe evolucionar, porque un docente que no evoluciona, que no se reinventa, que no investiga, que no estudia, entonces realmente su vocación no es la docencia, porque los tiempos van cambiando y uno tiene que adelantarse a los tiempos. El niño está en la clase de los niños normales, porque finalmente todos tenemos algún tipo de discapacidad. Uno es acelerado, otro aprende más, otro aprende menos, el que es muy inteligente no se puede relacionar con los demás porque los demás le copian. Todos tenemos algún tipo de trastorno, por así decirlo. Y la intención primordial es que estos niños el día de mañana puedan formar parte de la sociedad sin tener que depender de mamá o papá o de una tercera persona. El docente no está preparado para ir a dar clases bajo un árbol. El docente no está preparado para ir a cruzar un río para ir a dar clase, pero sin embargo, el docente aprende a hacer estas cosas porque es su vocación y ese fue su compromiso. Para eso un docente estudia. Nosotros estudiamos docencia porque queremos dejar aprendizajes, huellas de aprendizaje en los niños, queremos formar mejores personas para poder brindarle un futuro mejor a nuestro país. O si no, si nos vamos por el salario nomás que es miserable, discúlpenme, ¿verdad? Pero si no estamos de balde en la docencia, si ese no es nuestro objetivo de vida, sinceramente, y pidiendo disculpas si de repente voy un poquitito acelerada, es que si no estamos de balde en la docencia, hay que aprender, hay que buscar mejorar y nosotros tenemos que evolucionar, apretar el F4 y nuevamente reinventarnos cada día. Eso sería mi acotación, profesor. Muchas gracias. Las estrategias pedagógicas, la estrategia de enseñanza que el docente pueda tener son una herramienta esencial, ¿verdad? Para favorecer todo proceso de enseñanza del estudiante con necesidades educativas especiales, como lo decimos, ¿verdad? Se considera una alternativa para apoyar a estos chicos, facilitar y también optimizar el trabajo diario del docente. Estas aplicaciones de estrategias pedagógicas va a permitir conocer un poco las fortalezas, las debilidades de ese estudiante de acuerdo a cada necesidad de ese chico, ¿sí? Profesora, quiero llevar un hilo conductor de lo mencionado por Lilian y los otros compañeros. Sí. Acá, pues, lo que yo puedo opinar desde mi falta de experiencia es lo que yo observo es que cuando se refiere a una temprana edad, los demás niños en el cual va a ser inserto ese niño con discapacidad no tienen el desarrollo cognitivo para comprender lo que tiene ese niño con autismo y por el daño que le puede causar a ese niño que se está insertando dentro del aula donde hay niños normales. Ahí es lo que yo veo la barrera, ¿verdad? Seguramente se podrá romper, pero es difícil con los niños, inclusive con los niños normales, es difícil manejar para que ellos no se dañen emocionalmente y para que entre sí se comporten, ¿verdad? Entonces, más bien es para resguardar un daño emocional que le puedan causar los niños que sí son normales. Por ese enfoque nomás no es la no intención de insertarle dentro del aula. Si se puede, sin dañar y considerando que todos se desarrollen bien y sea todo amor y paz, amor y armonía dentro del aula, espectacular. Pero si algunos de ellos, ya sea el niño que se va a insertar o otros niños son dañados, esto tiene todavía una barrera. De ahí le podemos
incorporar lo que es la maestría, la especialización, todo lo que quieras, ¿verdad? Y el docente puede tener vocación, pero tiene que tener la herramienta. Es un tema muy, muy delicado, ¿verdad? Porque al final pues, queremos el desarrollo de todos, de los niños especiales y de los niños también normales, ¿verdad? Y yo creo que de esa perspectiva es lo que yo puedo opinar de la no experiencia que no tengo, pero observando yo veo eso como una barrera. ¿Cómo podríamos disminuir o eliminar esas barreras de que estabas hablando, profe? ¿Tu opinión? ¿Tu parecer? Y es muy Esas barreras difícil, pues impiden a es, las es, personas. Sí, sí, es, escucho. es, es es muy difícil porque requiere una inserción de valores, un cambio de pensamiento y con los factores que ahora hay en la sociedad, es muy difícil. Acá hay un grupo de personas con buenas intenciones, los docentes, ¿verdad? Pero ahí la sociedad se está deconstruyendo por los ataques de los dispositivos, de los antivalores. Entonces, es difícil cambiar ese pensamiento cuando una sociedad económicamente está cayendo a la pobreza, la falta de empleo. Es una utopía querer cambiar ese pensamiento, sensibilizar a la gente, porque ahora hay una economía salvaje, un mercantilismo enorme en lo que es la necesidad de la gente, antepone ante cualquier cosa y es difícil sensibilizar a las personas porque ahora la sociedad se está deconstruyendo por falta de empleo, por varios factores, ¿verdad? Está muy lindo todo, pero es difícil, es difícil. Yo sinceramente no encuentro una forma que esté acompañado de una economía sostenible, de valores como la honestidad, el respeto, y eso tiene que ir acompañado de un todo, pues. Todas las instituciones tienen que apoyar y la economía del país tiene que estar también acorde, ¿verdad? Y ahora, sin embargo, nuestra sociedad se está deconstruyendo. Hay una generación nueva de idiotas que están consumiendo por los dispositivos celulares, por la tele, todos esos ataques. Claro que es responsabilidad de los padres, pero es una realidad que la mayoría son padres que no tienen la preparación como para poder modular qué es lo que ven, qué tiempo está viendo o qué hacen sus niños, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos queriendo cambiar un pensamiento, pero lo que está pasando en la realidad, en lo que vos observás salir en la calle, es una deconstrucción de los valores totalmente, ¿verdad? Cada vez hay más drogadictos, cada vez hay más asaltantes, en los colegios mismos no hay respeto, también hay amenazas a los profesores si es que le hacen pasar, si es que no le pone buena nota. Yo eso me entero, yo no estoy ejerciendo profesora, pero se me cuenta, ¿verdad? Que no se le puede poner mala nota al niño porque, o si no, el papá o te van a sancionar, acá todos son chicos 5 es muy profundo, es difícil. Yo sinceramente no te voy a encontrar una respuesta porque para que se pueda cambiar esto, tiene que cambiar el pensamiento, la actitud, y esa actitud y esos valores depende de una, de una, de una economía honesta, sincera, de todas las instituciones. Y en todas las instituciones pulula la corrupción, ¿verdad? Entonces es difícil, es como algo utópico, pero de hecho que uno va a poner de su parte, pondremos todo lo que podemos, todo lo que podemos, todo lo que está a nuestro alcance vamos a hacer, ¿verdad? Y en eso vamos a estar, claro, hay docentes por ocasión, no por vocación, pero hay que hacer todo lo que se puede, lo que está a nuestro alcance, pero esa barrera es difícil es porque tiene que ir de la mano de todas las autoridades y empezándolo por nuestras autoridades, no hay tanta honestidad que digamos. Todas las instituciones públicas están plagadas de corrupción. Entonces, desde ahí partimos, ¿verdad? Entonces, no es tanto
por preparación muchas veces en las instituciones que acceden en la función pública, sino que por contactos, ¿verdad? Entonces, esos factores no contribuyen para lograr esa inserción de valores en el pensamiento crítico de nuestra sociedad. Gracias, profe. Para ir terminando, vamos a hablar un poquito más esas barreras, ¿verdad? Que impiden muchas veces a las personas con discapacidad de acceder a la educación inclusiva, ¿verdad? Eh, Uno de los ejemplos más claros que siempre tenemos es primeramente la discriminación, ¿verdad? Contra esa persona, ¿verdad? Eh, ya bien sabemos los chicos hoy en día, el es, yo entiendo la opinión de todos ustedes, ¿verdad? Y me pongo en su lugar, y tampoco soy una profesora en docente inclusivo, no estamos también como usted, también nos estamos capacitando en la educación superior, por sobre todo. Y para mí lo fundamental es la discriminación, ¿verdad? Contra la persona, ¿verdad? Si yo tengo un hijo con autismo, le llevo a una institución educativa, ¿cómo le van a recibir a mi hijo o a mi hija con esa deficiencia? Para mí no es una deficiencia, ¿verdad? Como bien ya lo dijo la profesora, son dificultades, el, ¿cómo es? Estudiantes con necesidades especiales, ¿verdad? ¿Cómo le van a recibir a ese chico, a esa niña, a ese niño, a ese adolescente en esa institución si nosotros mismos luego vamos a estar discriminando la falta, el desconocimiento de esa clase de naturaleza, las ventajas de la educación inclusiva de calidad y por sobre todo de la diversidad, ¿verdad? Y la falta de divulgación entre los padres, ¿verdad? Porque de repente también los padres, por ignorancia, de repente desconocemos qué están pasando nuestros chicos también, ¿verdad? De repente había sido hace mucho, tenían un, un, una deficiencia, ¿verdad? Que nosotros, como padres, de repente en las zonas rurales puede pasar, ¿verdad? Ignoramos completamente. Y de ahí viene la discriminación, ¿verdad? Profe, un Nosotros, ratito nomás te quiero interrumpir esa sí, parte porque justo me toca, como ya te comenté, que mi obsesión es por el TEA. De quien yo sí, aprendí más sobre el TEA y quien me enseñó es mi compañera de trabajo. Ella tiene un sí, niño autista y a mí me tocó verle a ella 10 años de su vida prácticamente dentro de la institución, todos los días en el mismo horario, en la hora de receso, y después de la hora de receso ella se iba y volvía para buscarle. Y después le pregunté y le dije, ¿por qué fulana vos siempre estás en el mismo horario? Y me explicó que tenía un niño con TEA, ¿verdad? Y ella me dijo, Fabiola, vos tenés que entender una cosa, un niño con TEA no es una criatura que no entiende, él entiende a su ritmo cognitivo. Mi hijo entiende súper bien a su ritmo. Él puede tener 10, 13 años o 15 y una mentalidad cognitiva con un retroceso mucho, mucho atrás, pero él entiende bajo ese proceso cognitivo que él tiene. Pero ¿qué pasa? Yo como mamá, el amor que tengo como mamá hace de que yo entienda y sepa y tenga paciencia para que él todos los días aprenda, porque mi meta no es de que él solo entienda como todo el mundo, no va a entender, me dijo, pero hay algo que se llama proceso conductual, él va a entender por repetición todo esto, y eso es lo que yo le tengo que dejar, me dijo, ¿verdad? Y yo, ops, ¿verdad? Y desde ahí, profe, agarré
Y es como que ya tenía luego en algún momento esas ganas de buscar sobre eso ahora, pero es como que me agarré porque mi compañera me dijo eso. Imagínate, una mamá que te diga eso, porque es una mamá para mí súper entendida en el tema. Ella vio el problema y ya se rebuscó más que cualquiera. Y ella tipo me transmitió esa necesidad de sí hacer mi investigación sobre ese tema, porque hay muchas personas que desconocen, que no quieren aceptar o que conocen y no saben cómo continuar. Entonces de ahí yo me agarré. Y en mi investigación no le investigas al alumno, porque vos no le podés investigar al alumno, él no tiene la capacidad de capacidad crítica, de discernir en todo su contexto todas las cosas. A la familia. Vos le investigás a la familia, a las partes directivas y al docente especialmente, porque el docente es el que imparte el aprendizaje. Entonces vos, el docente, tenés que ver cómo enseña, cuál es la deficiencia del alumno, el alumno hasta dónde aprende, si él habla, no habla, cómo se mueve, qué hora llega, hasta dónde aguanta. Entonces, en base al alumno, vos decís, ah, el profesor está enseñando así y de ahí vos impartís, pero el enfoque es el docente, no el alumno, porque no se puede. Es para tener en cuenta nomás, profe. Gracias, muchísimas gracias, profe. Hoy en día el Paraguay cuenta con recursos legales y de mecanismo para obtener de repente las reparaciones por las violaciones, ¿verdad?, contra las personas con discapacidades. Este es el módulo que estamos desarrollando, conociendo, analizando un poquito lo que es la parte referente a la educación inclusiva, porque hay muchísimo que debemos, pero vamos a desarrollar los más esenciales, algunos articulados. También igualmente mañana vamos a desarrollar el código de la niñez, de la adolescencia, que es importantísimo también que ustedes conozcan, ¿verdad? Igualmente, las resoluciones en cuanto a la educación inclusiva. Todo esto vamos a ir desarrollando mañana. Ojalá que tengamos tiempo de desarrollar todo, pero por lo menos yo le voy a dejar que existen reglamentaciones acerca de la ley de la educación inclusiva. Hasta aquí dejamos nuestro desarrollo de hoy. Mañana vamos a continuar con las legislaciones vigentes en nuestro Paraguay que existe, ¿verdad?, con relación a la educación inclusiva, todo lo que atañe a la educación. Sí, Nilsa. Una consulta, profe, referente al módulo anterior, ¿se llegó a solucionar nuestra evaluación de cierre? Sí. En cuanto a eso, no se preocupen, que yo voy a tener en cuenta. Porque ¿Sí? rendimos y parecía que rendimos todo mal. No. No, de repente puede ser el sistema, pero ya se ha modificado totalmente. Yo no sé por qué a alguno le seguía llegando, pero no se preocupen que se va a tener en cuenta, ¿sí? Gracias, profe. Seguramente la otra semana voy a estar corrigiendo ya el del módulo 2, perdón, MUS 2. Entonces, para ir pasándole a usted, pero no se preocupen que yo voy a tener en cuenta todo lo que ustedes manifestaron, ¿sí? Gracias por todo y mil disculpas por hablar tanto. No, al contrario. La asistencia es el organizador, es el encargado de la asistencia. Él está aquí también y él es el que va a encargarse de la asistencia, ¿verdad?
Hoy estamos un poquito menos, ¿verdad? Yo entiendo que muchas veces tenemos nuestras actividades laborales en la semana, ¿verdad? Pero si es que usted presentaron su trabajo y eso, yo no tengo ningún problema en eso, ¿verdad? Yo sé que todos queremos acceder siempre, cuanto más cursos, más capacitaciones que haya y en lo que nos gusta, en lo que nos atañe, si es que estamos ejerciendo, estamos el día a día con los chicos, entonces necesitamos capacitarnos y también dentro de este marco es conocer las legislaciones, las normas, las leyes, los convenios internacionales, los acuerdos, todo lo referente a la educación inclusiva, ¿verdad? Entonces, en el día de mañana ustedes van a saber que existe una ley en cuanto a la educación inclusiva, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Hoy no va a haber trabajo. Mañana, después de terminar este módulo, yo le voy a enviar un trabajo que ya va a consistir en del desarrollo de hoy y en el día de mañana. Así vamos a tener un solo trabajo para no cargarle también tanto a usted con su trabajo, que va a ser un poquito más extenso, ¿verdad? Pero un solo trabajo va a tener un poquito más de puntos y el sábado nuestra evaluación de cierre final, que va a consistir en un ensayo, ¿verdad? Ya para que ustedes sepan, entonces para no atarearle con tantos trabajos. Profesora, Sí. Buenas noches. Sí. Esta presentación es la que va a compartir con nosotros. Sí, mañana al término del módulo, yo le voy a compartir, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Del PowerPoint me estás hablando, ¿verdad? Sí, sí. Sí, le voy a compartir yo después. Está bien resumido todo lo que atañe a lo que es la educación inclusiva. Sí, yo sé que una vez es un poco, hasta yo me pongo en su lugar un poco tedioso de repente estar escuchando la clase otra vez, ¿verdad? Lilia. Muchas gracias, muy amable. Hasta mañana. Profe, sí. Profe, consulto. El trabajo del resumen va a cerrar el sábado. No, digo nomás como para tener un poquito en cuenta si se puede extender un chiqui hasta el domingo por lo menos, de manera que tengamos tiempo. No, profe. Mañana yo voy a dar un trabajo que es del desarrollo de hoy y de mañana ya, un solo trabajo. Del módulo anterior pues teníamos 2 trabajos y la evaluación del cierre del módulo. De este módulo vamos a tener un solo trabajo que mañana voy a publicar después de terminar este módulo y el sábado vamos a tener el cierre, la evaluación del cierre del módulo para no encimarle con tanto trabajo. El trabajo que mañana voy a publicar va a tener un poquito más de puntaje, un poquito más extenso va a ser, ¿verdad? Pero para no encimarles tanto trabajo nomás, entonces van a tener solamente un solo trabajo y el cierre. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Y muy enriquecedora nuevamente la clase de hoy con los aportes de los de cada uno de los que intervinieron. Es sumamente nutre escucharles, y también las orientaciones y las especificaciones que usted como facilitador y docente nos está dando y nos están abriendo la mente y pensando un poquito más allá realmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profe, a usted. Si no hay alguna otra consulta, entonces dejamos hasta aquí la clase y continuamos mañana con el desarrollo del módulo. Buenas noches, profe, hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches, profe, hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana, profe. Muchas gracias. Hasta mañana, profe. Buen descanso. Gracias.